Señores, ustedes que nos están mirando, esa gente que hoy están llegando en cantidades inconmensurables a los Estados Unidos buscando una oportunidad, buscando un futuro nuevo. Esto es para ti, amigo. Tú que eres abogado, que eres médico, que eres ingeniero, que tienes una carrera, que eres un profesional, no te dejes amedrentar. Este es un país que luce difícil, pero si tú le metes, si tú le pones, si tú le das pichón, metes el cuerpo, pues tú vas a salir adelante. Y hubo algo que a mí particularmente me impactó. Mi hijo acababa de nacer, tenía un poco menos de un año. Estábamos buscando sencillamente acetaminofén para darle en esa oportunidad por una fiebre, un malestar que tenía y no conseguía. Estaba literalmente rondando por un sinfín de farmacias, preguntándole a amigos, etc. Ahí tomamos la decisión, tenemos que ir. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y los saludo, le doy los buenos días, buenas tardes, feliz madrugada, no importa la hora que nos esté mirando. Hoy estamos acá con Héctor Benítez. Vamos a conversar de nosotros, de los latinos, de migrantes, de gente, de oportunidades de Estados Unidos y, ¿por qué no? Vamos a hablar de ciertos acontecimientos políticos que hoy ponen a nuestra América triste. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Luis, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Eres venezolano, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué tiempo hace que estás acá como decimos los cubanos, en la Yuma? En la Yuma. Mira, llegué en el 2016 a los Estados Unidos. Llegué en agosto del 2016 y bueno, eso ha sido sencillamente un tobogán de actividades y de emociones. ¿Te gusta Estados Unidos? Me encanta Estados Unidos. ¿Te ha dado lo que tú esperabas? Totalmente, más sin embargo, para que te dé lo que tú esperas, definitivamente tienes que enfocar muy bien qué es lo que quieres hacer en tu vida en los Estados Unidos y entender que también te tienes que adaptar a las condiciones del país. No puedes llegar a los Estados Unidos nada más con la expectativa de que el país te dé todo si tú no te adaptas también a su dinámica. Señores, ustedes que nos están mirando, esa gente que hoy están llegando en cantidades inconmensurables a los Estados Unidos buscando una oportunidad, buscando un futuro nuevo. Esto es para ti, amigo. Tú que eres abogado, que eres médico, que eres ingeniero, que tienes una carrera, que eres un profesional, no te dejes amedrentar. Este es un país que luce difícil, pero si tú le metes, si tú le pones, si tú le das pichón, metes el cuerpo, pues tú vas a salir adelante. A ti que estás manejando Uber ahora, que llevas muchos años en los Estados Unidos y que eres profesional también, que eres un tipo que sabe, que eres una gente buena. Si estás dispuesto a poner un cambio, te voy a presentar a Héctor, vamos a hablar de él y vamos a meterle para que tu vida cambie, para que tu sueño americano se haga realidad. Héctor Benítez, como dice, llegó en el año 2016. Él es abogado de profesión y creo que tu esposa también es abogada. También es abogada de profesión. Ella todavía no tiene licenciatura en los Estados Unidos, pero es abogada de profesión desde Venezuela, de toda una vida. ¿Y ejerciste en Venezuela como abogado? Sí, cómo no. Bastante tiempo en Venezuela. Digamos ¿Estuviste involucrado en la vida agraria del país? Sí, señor. Bastante. Derecho agrario, trabajo con los campesinos, protección al productor y de alguna manera la protección también de la propiedad privada en el esquema agrario. De hecho, ese es uno de los motivos, uno de los menores, pero es uno de los motivos que también me trajo a este país porque eso obviamente no gustó mucho en esa época. Si estamos hablando en el año 99, llega la desgracia a Venezuela, por decirlo así, con la asunción al poder de un militar que después daría un golpe de Estado y después llevaría al país a la debacle, el llamado Hugo Chávez y el representante del chavismo que al final después se convirtió en una corriente ideológica. Uh-huh. ¿Eso fue lo que te obligó a salir de Venezuela? Eso nos fue impulsando muchísimo, fue casi como un huracán. El huracán tú lo ves que viene, ves que se va acercando, pero afortunadamente el que de alguna forma logra ver las señales y logra tener la medición del impacto de lo que va a llegar, pues tiene oportunidad o no de tomar sus previsiones. En Venezuela se empezaron a dar, digamos, oleadas de migración, obviamente desde la época del 2000, pero digamos que se profundizó a partir del 2010 y posteriormente con la llegada en el 2014, digamos, del nuevo sistema. Y fue casualmente donde empezamos a ver, digamos, el decaimiento, la profundización de la falta de acceso a alimentos, de medicamentos. Y hubo algo que a mí particularmente me impactó. Mi hijo acababa de nacer, tenía un poco menos de un año. Estábamos buscando sencillamente acetaminofén para darle
en esa oportunidad por una fiebre, un malestar que tenía y no conseguía. Estaba literalmente rondando por un sinfín de farmacias, preguntándole a amigos, etc. Ahí tomamos la decisión, tenemos que ir. Mira, te doy un dato importante, creo yo, y es algo que no había pasado nunca y yo lo he recalcado muchas veces. Tanto en Europa como en América se están dando oleadas de inmigrantes yendo a buscar vida a otros lugares, yendo a buscar un futuro por sus familias, y por primera vez no es a causa de la guerra. A través de los años, al término de la Segunda Guerra Mundial y después que se han producido eventos bélicos en distintas partes del mundo, pues la gente migra huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza creada por la guerra, huyendo de la muerte. Hoy tú ves en Europa los africanos huyendo, los iraníes, los árabes huyendo hacia Europa. Y en América tú ves, es una ola de gente huyéndole al populismo, huyéndole al comunismo. Por primera vez se dan estas oleadas de inmigrantes yendo a otros países buscando un futuro mejor, no por causa de la guerra, sino por situaciones políticas, por la llegada a esos países de los comunistas. Es correcto. Y es triste cuando tú ves venir gente que psicológicamente no están preparadas para un salto de este tipo. Y esa es la idea nuestra, mostrarle a la gente, y ahora vamos a ir al tema específico, a tu llegada a los Estados Unidos, ¿qué pasó? Me gustaría que fueras conciso. ¿Cómo fueron tus inicios en Estados Unidos? Mira, yo tuve la oportunidad desde Venezuela, como te estaba comentando, de por lo menos planificar lo que fue mi llegada a los Estados Unidos. Y empecé a creer en mí mismo, porque ese es el primer punto, que mucha gente te dice, tus títulos no sirven, tu experiencia no sirve, ¿ok? En los Estados Unidos, y tienes que llegar, y es el mensaje que sea, por lo menos en Venezuela era así en su momento, tienes que llegar limpiando baños, tienes que llegar manejando Uber, tienes que llegar a la construcción exclusivamente. Y no es que sea nada denigrante en lo absoluto. Obviamente, el que tiene que hacerlo en un momento determinado, pues lo hace y punto, porque necesita solventar. Pero lo que sí no debes permitir bajo ninguna circunstancia es que de alguna manera se empañen lo que son tus sueños en el país, o que de alguna forma se te logre permear el hecho de que tu experiencia o tus titulaciones o tus estudios no tienen importancia. Y lo primero que yo hice fue contactar en esa oportunidad a una universidad. Toqué puertas en las universidades. Epa, yo también quiero estudiar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y las universidades inmediatamente empezaron a responder, bueno, sí, usted debe perfectamente pues, enviar sus títulos de abogado, usted debe pasar esto por una evaluación de credenciales, usted debe probablemente tomar una prueba TOEFL para la cual tiene que prepararse y sencillamente tiene que estudiar, y le responderemos. Bueno, así hice. Empecé a contactar a la universidad, apliqué, estudié desde Venezuela en ese momento para la prueba TOEFL y apliqué en varias universidades. En definitiva, terminé, afortunadamente, en este caso en la Florida State University, tiene unas oportunidades espectaculares para todo lo que son los inmigrantes, sobre todo latinoamericanos y caribeños. Para que tú tengas una idea, tienen programas donde nos consideran incluso como en State Tuition. En State Tuition es básicamente que nos consideran como residentes del estado para efectos de los pagos, ¿ok? Para efectos de lo que tiene que ver con la matrícula de estudio. Y eso me permitió disminuir mucho el tema de costos, pero el tema de costos que igual tenía que ver de dónde lo sacaba. Vendí mis carros, vendí unas propiedades, vendí prendas, logré acumular un poquito de los ahorros que tenía, y con eso, en ese momento, bueno, nos vamos. Y logré fue, digamos, pagar básicamente nada más lo que era el primer semestre de la universidad, pero no tenía para pagar el otro semestre de la universidad. Y ahí es donde venía el tema de cumplir la meta. Pero trabajabas en ese entonces, ¿no? En ese momento, fíjate bien, es donde viene la cuestión. Cuando logro emigrar a los Estados Unidos en el contexto de una visa de estudiante, que sale mucho más económica que estar cruzando una frontera, pagándole un coyote 10, 12, 15, 20 mil dólares, por una visa de estudiante no me costó en ese momento ni $1,500, por todo mi grupo familiar. Cuando llegué en el contexto de una visa de estudiante, la visa de estudiante te permitía trabajar hasta un máximo de 20 horas a la semana en la casa de estudios, ¿ok? En el campus universitario, no podías trabajar afuera. Y yo digo, ¿cómo hago yo para trabajar en esta universidad? Bueno, me creerás o no, lo primero que hice fue preguntar y ver cuál era el director, digamos, de la casa de estudio, empezar a conversar con los profesores. Y de repente di con uno que era el decano de estudios internacionales de la Escuela de Derecho. Me le senté así directo, cuando le hacían fila, era reverencia, porque era una eminencia, es un señor
de mucho estudio, me le senté y le dije directamente, o sea, sin más aspaviento, yo quiero trabajar con usted. Entonces me dijo, sí, ¿y cómo por qué? ¿Qué vas a hacer tú? Yo me puse a analizar el perfil de este profesor y él estudiaba todo lo que eran los derechos sociales en las constituciones latinoamericanas y era parte de su proyecto, era parte de su gran tesis. Y yo le dije, usted tiene el estudio de los derechos sociales en las constituciones de toda Latinoamérica menos de Venezuela. Y yo le puedo servir a usted precisamente de asistente de investigación en Venezuela. Y me dio la oportunidad. Bueno, esa oportunidad fue prácticamente llegando, me estaba ya dando un Social Security. Ese Social Security, pues obviamente me sirvió para empezar a crear crédito en el país, para existir en el país. Y no tenía ni un mes de haber llegado. ¿Me explico? Entonces empieza la dinámica. Perfecto. Él me dio tal vez, en esa oportunidad me dio 10 horas de trabajo. ¿Qué hago en el resto del tiempo en el contexto de la visa de estudiante? Entonces empecé a buscar dentro de la misma universidad otras oportunidades de estudio y de haber venido, de ocupar posiciones importantes, de haber trabajado académicamente también como profesor de posgrado, entre otras cosas, de repente me vi aplicando exámenes en una universidad a estudiantes que estaban apenas ingresando, que las aplicaban en sistemas computarizados en un centro de estudiantes. Y eso no me quitaba nada, era una experiencia bonita. Todo lo contrario, estaba viendo cómo era desde la génesis todo lo que estaban haciendo acá, cómo era el sistema de estudio acá. Y empecé a trabajar y a completar mis 20 horas de trabajo. Eso me permitió, mudándome en ese momento a una ciudad como Tallahassee. Tallahassee era sumamente, para efectos de hacer vida, un alquiler en ese momento allá pagábamos, era como 600, 700 Y dólares. para ese entonces ya estabas aquí con tu esposa. Es que llegué no solo con mi esposa, llegué con mi esposa, llegué con mi hijo y llegué hasta con el perro, me lo traje. Y esa fue por una visa de estudiante. Eso fue a través de una y visa que de te estudiante. costó $1,500. El trámite de la visa de estudiante. Ahora, el posgrado, volvemos a lo que te estaba comentando, y por eso la gente tiene que investigar no solamente el dónde, el cómo lo va a hacer. Un posgrado, en este caso en leyes, que era lo que yo venía a realizar, me podía costar en cualquier universidad fácilmente sobre los 40, 50, hay universidades incluso de $60,000. ¿Me explico? Entonces empiezas tú tu trabajo investigativo. ¿Qué universidad me puede acoger a mí? ¿Qué tengo yo capacidad para pagar? ¿Dónde lo puedo hacer y bajo qué modalidades puedo llevarlo a cabo? ¿Qué tipo de oportunidades me brinda? Y terminamos en ese momento en Tallahassee, te reitero. Entonces, culmino, digamos de alguna manera, ese primer semestre y no tenía en ese momento para pagar el segundo semestre de la universidad, pero ya había creado un crédito, ya tenía un Social Security que me permitió acceder a tarjetas de crédito. Y entonces yo venía con una meta, era pagar mi posgrado para poder continuar lo que era mi sueño de estudio. ¿Ok? Y entonces obtuve tarjetas de crédito en ese momento con las que pude pagar ese segundo semestre de la universidad. Obviamente estaba, como decimos en Venezuela, endeudado hasta las metras, pero era la manera en que Pero efectivamente estaba costeando. hay que aclarar que hay deudas buenas y deudas malas. Deudas malas son aquellas que usted usa el dinero para cosas innecesarias. Él estaba usando y creando una deuda buena, que era deuda para estudiar, para superarse, para crear condiciones para seguir estudiando. Esas deudas usted las puede adquirir. No le tengan miedo a ese tipo de deudas. Las otras deudas, las malas, sí son dañinas. Y otra cosa que quiero aclarar, cuando él dice, yo quiero apostar a mí, yo voy a mí, no es un concepto abstracto. Usted tiene que mirarlo así. Cuando una persona dice voy a mí, es la autoestima que usted tiene, la fe que usted tiene en sí mismo. Y cuando se abre una ventana pequeñita de una oportunidad, haga esa ventana más grande con fe. Al 1% de la oportunidad de esa casualidad, póngale un 99% de fe. Y esa fe es lo que le va a llevar a usted a hacer confiar en que usted puede, en que usted lo puede hacer. Y miren de alrededor, no la gente que está por debajo, sino la gente que está arriba, que ellos son iguales que usted y ellos no lo han logrado. Y el secreto está en el trabajo. Es correcto, así es. Entonces, bueno, en ese momento adquirí esas deudas buenas, como estás mencionando, pero veníamos también ya afortunadamente culminando lo que era el posgrado. Era un posgrado de un año, un posgrado muy, muy intenso, que tuve que conjugar, como te comentaba, también con trabajo al mismo tiempo. ¿Ok? Pero llegó la culminación del posgrado y automáticamente ya por lo menos la carga de ese día a día ya no la tenía desde el punto de vista de estudio y se abrió una nueva oportunidad. El permiso de trabajo derivado de haber culminado ese estudio, lo que llaman OPT. ¿Ok? Entonces ese permiso de trabajo obviamente me permitió en su oportunidad, me permitió empezar a aplicar de forma inmediata
Entonces, bueno, yo dije, voy a aplicar en Miami, que Miami particularmente yo lo siento, digamos, como mi espacio natural. Y apliqué a distintas firmas y tuve la oportunidad casualmente de que me dieran digamos, la cancha, la puerta en una firma aquí en Coral Gables, aquí en Miami, a quien le agradeceré toda la vida, con una abogada de inmigración de bastante prestigio. Y ella en su oportunidad fue, aunque te parezca mentira, sencillamente me presenté con mis credenciales ante una necesidad que ella tenía y me dijo, sí, chévere, o sea, tú tienes lo que yo estoy buscando. Ven conmigo, yo te puedo pagar ahorita es tanto, pero fue mi entrada al mundo laboral. Y digamos que venía encima también otra historia que había que complementar, pero ya sin limitaciones de trabajo, que era cómo hago yo para pasar la barra, cómo hago yo para poder acreditar mi carrera de derecho de Venezuela en los Estados Unidos y licenciarme. Entonces había que estudiar. Y viene el tema de ese extra mile que hemos estado conversando, donde tú decides si te paras a las 8 o 9 de la mañana antes de alcanzar tu meta y te acuestas a las 7, 8, 9 de la noche, o te paras a las 4 de la mañana y te acuestas a las 12 de la noche por un tiempo determinado, porque eso no es toda la vida. Eso pasa un año y medio, a lo sumo 2, pero el resultado lo vas a tener. Y afortunadamente en mi caso, prácticamente de inmediato ya estaba logrando la aprobación del examen de la barra y me estaba licenciando, me estaba convalidando como abogado. Y todo eso había pasado, te estoy hablando en un tiempo ni siquiera de 3 años. ¿Cuándo fue que decidiste salirte de esa oficina y hacer tu oficina propia? Mira, como toda crisis que trae cosas malas, pero también trae cosas buenas, la decisión se da en plena pandemia, que era una posición normal, propia, en este caso de la firma a la que yo trabajaba en su oportunidad, pero nos anunciaron a todos que producto de la llegada de la pandemia estábamos laid off. Entonces, laid off es que está, digamos, suspendido pues, en el trabajo. Y fue un momento duro, muy duro, porque digamos que mi sueldo alcanzaba para cubrir algunas cosas, pero acababa de llegar familia, mis suegros estaban ya viviendo con nosotros, una prima estaba viviendo también con nosotros, y yo tenía muchas cargas encima. Y entonces quedamos layoff y en el momento me quedo sin sueldo, me quedo sin nada. Mi esposa y yo decimos, bueno, o sea, aquí sencillamente hay que hacer lo mismo que hicimos cuando migramos de Venezuela a Estados Unidos. O sea, ponerse las manos en el corazón y vamos para adelante porque no podemos depender de nadie, tenemos que depender de nosotros mismos. Y en plena pandemia, te estoy hablando, mayo 2020, mi esposa y yo estábamos abriendo la firma. La firma en una oficina, te estoy hablando de un espacio de estos compartidos, de oficinas virtuales, estábamos solamente mi esposa y yo. De repente empezó a darse el trabajo, empezó la gente a conocer de lo que nosotros veníamos haciendo y tuvimos que incorporar una persona. A los 2 meses se dio más trabajo en plena pandemia. Nosotros decíamos, wow, o sea, gracias a Dios se están dando las cosas como nosotros esperábamos porque ya afortunadamente yo venía forjando una imagen desde el trabajo en que me venía desempeñando en la firma anterior y algunas de las personas que ya sabían de mí y que producto del layoff me había ido, empezaron a referirme clientela. Tal fue la dinámica de trabajo que hoy en día somos un grupo de aproximadamente 25 personas trabajando para mi firma, para tratar de atender las necesidades, pues obviamente de todas las personas que están buscando un mejor sueño y que no sea nada más llega a pedir asilo. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando hoy en día una visa que se llama visa por interés nacional. Ahí entra precisamente todo aquel profesional o persona con experiencia, que se oiga esto bien, esto no solamente profesionales, que tengan cómo justificar de alguna manera que tienen una experiencia dilatada en su área, personas como tú, como yo, ¿ok? Y es sencillo, amigo. Llegas a un buró de inmigración con una visa de ese tipo y el hombre que está ahí tiene las necesidades del país. Estamos cortos de enfermeros, necesitamos especialistas en esto, necesitamos en la agricultura esto, necesitamos profesionales en esta esfera. Usted es un candidato. Lo único que hace falta es que tú no seas un delincuente, que tú no tengas un historial feo y ya. De hecho, fíjate algo. En el caso de la visa de interés nacional, nosotros hemos traído y ya hemos logrado residencias permanentes y oye esto, self-petition, se piden a sí mismos, no necesitan que venga nadie a pedirlos, donde usted hace valer sus condiciones a enfermeros, a bailarinas, oye esto, técnicos superiores que en nuestros países son estas carreras de 3 años, técnicos superiores, por ejemplo, técnicos radiólogos en áreas contables, contadores. Hemos logrado traer un sinfín y la gente, tú sabes que lo que yo me he conseguido en principio,
la gente no creía que con su trayectoria podía efectivamente lograr un beneficio migratorio de esta magnitud como lo es una residencia legal permanente. Y en Venme Legal nosotros empezamos a demostrar desde hace 3 años que sí se puede. En fin, una persona que conozca, eso usted lo tiene que mirar también bien, amigo. Acuda a un abogado y antes de hacer nada, usted oriéntese y sepa qué hacer. No tenemos desgraciadamente tiempo para más. Se nos ha ido el tiempo volando. Una conversación interesante, me imagino yo, para la gente que nos está mirando. Muchas gracias, señor Benítez, por haber Luis, dado la oportunidad de conversar un rato acerca de estas cosas, de los avatares de nosotros, de los inmigrantes, de cómo nos ayudamos entre nosotros mismos. Usted síganos en YouTube, en nuestro canal Muy Jardón. Dele a la campanita y suscríbase y deje su mensaje ahí para saber de qué quieren que nosotros tratemos en nuestros podcasts. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.